Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, a donde vamos a subir mayor información referente a nuestro tema del día de hoy. Estábamos platicando sobre la campaña de bombardeo aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Ya les comentamos que los primeros pininos de la campaña de bombardeo de los bombarderos fueron durante la Gran Guerra, y para cuando la Segunda Guerra Mundial estalla, existen dos clases principales de bombardero. El bombardero, bueno, son varios, pero bueno, es el bombardero medio y el bombardero pesado. Un bombardero medio regularmente son aviones bimotores que son muy rápidos, pero que llevan unas cargas relativamente medianas, no son cargas tan pesadas. El bombardero estratégico o el bombardero pesado son aviones que regularmente eran cuatrimotores. Los aliados sí comenzaron la guerra con bombarderos cuatrimotores, y los alemanes tuvieron esa falta de visión. Ellos pensaban que iba a ser una guerra muy corta, y por lo tanto ellos durante toda la guerra adolecieron de la falta de un bombardero estratégico. Sí, de hecho también algo que les pasó es que precisamente lo que digamos ya el tiro de la zona de práctica de los alemanes fue en España, en la Guerra Civil Española, y ciudades como Guernica, que fueron hechos pedazos por esta fuerza alemana, la Legión Cóndor que estaba allá, les dan conclusiones equivocadas. Ya lo habíamos platicado. Sucede lo mismo con los blindados. Básicamente, bueno, pues no es lo mismo atacar una ciudad sin defensas y chiquita con bombas y hacerla pedazos, a atacar un objetivo militar fuertemente guardado con armas, con artillería antiaérea o simplemente con condiciones adversas. Entonces eso les da la idea a los alemanes de que con un bombardero mediano iba a ser suficiente, y finalmente lo pagaron muy caro. Las primeras campañas de bombardeo, más bien los primeros bombardeos, comenzaron prácticamente desde que estalló la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes barrieron ciudades a través de un bombardeo de terror, como Varsovia y como Rotterdam. Al bombardear la ciudad, no sus objetivos militares, sino la ciudad como tal, obligan a la población civil a que se rinda. Y para cuando comienza la batalla de Inglaterra, fue la misma idea que tenían los alemanes, de que a través de un bombardeo de terror, de un bombardeo de la población civil, desmoralizarían a la población enemiga, desmoralizarían a los británicos y los obligaría a que eventualmente pidieran la paz. Pero lo que sucede es que ni piden la paz, y lo que hace es que acrecenta esa sed de venganza para lo que son los británicos, con lo que comienzan los británicos, desde prácticamente de que empezó la guerra, comienzan a pensar en bombardeos estratégicos. Aquí hay que marcar una diferencia. Una cosa es un bombardeo táctico y un bombardeo estratégico. Un bombardeo táctico atacas objetivos en un campo de batalla en específico. En un bombardeo estratégico, tú ya estás tratando de atacar la economía de la nación enemiga. Bombardeas las fábricas, los diques, los muelles, estaciones de trenes. Todo esto se refiere a un bombardeo estratégico. Y la Real Fuerza Aérea comenzó la guerra con un bombardero, con tres clases de bombarderos pesados. El primero era el Short Stirling, que es un bombardero cuatrimotor; el Lancaster, que fue el bombardero más usado por los británicos y que tenía una carga, un Lancaster llevaba 4 veces más bombas que un Heinkel alemán. Y el Lancaster pues básicamente fue el caballo de batalla de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, aquí cuando empieza la guerra y los norteamericanos también empiezan ya a perfilarse hacia lo que ellos ya sabían que iba a ser una guerra, ellos desarrollan sus propios aviones, que eran mucho más modernos que los ingleses. Esos aviones que nos acaba de comentar Nacho ya eran obsoletos para cuando empieza la guerra, y a lo mismo que sucede a los alemanes, nada más que los alemanes nada más se quedaron con bombarderos medios, no llegaron a desarrollar un bombardero estratégico, un bombardero pesado. Entonces ya el problema de estos aviones de los ingleses es que eran muy lentos y no tenían una defensa razonablemente fuerte en contra de cazas enemigos. Entonces es cierto que fue el más usado, pero también fue de los más derribados, era prácticamente tumbas volantes. Los británicos, la Fuerza Aérea Británica, comienza sus campañas de bombardeo en la mañana, bombardeos diurnos.
Y como bien nos menciona Marco, son tan espantosas las pérdidas de tripulaciones y de aparatos para la Real Fuerza Aérea que deciden bombardear, pasar sus bombardeos diurnos a pasar a bombardeos nocturnos. Los bombarderos británicos no tenían un buen sistema ni de puntería ni de miras. Por lo tanto, lo que decide la Real Fuerza Aérea es llevar a cabo lo que se llama un bombardeo de saturación. El bombardeo de saturación consiste en: si voy a impactar un punto, por ejemplo alguna fábrica, pues voy a lanzar 1000 toneladas de bombas alrededor de donde yo pienso que está esa fábrica y segurito alguna le tiene que pegar. Luego, obviamente con el bombardeo de saturación implica que, como decía hace ratito Marco, hay daños colaterales. Bomber Harris, que fue uno de los mariscales, ahorita vamos a hablar un poquito más de él decía que la fuerza de producción alemana no estribaba solamente en la fábrica, sino que también la cargaban lo que eran los trabajadores, lo que eran los obreros. Por lo tanto, si tú matabas a los obreros o les destruías sus casas, iba a tener el mismo impacto que destruir las fábricas. Regularmente alrededor de las fábricas, los obreros, hay casas de obreros, ahí es a donde la gente trabaja, a donde la gente vive. Por lo tanto, con el bombardeo de saturación, tú destruías la fábrica y también ibas a destruir las casas de los obreros que estaban alrededor. Los norteamericanos también, cuando ya empieza la guerra, ellos ya entran a la guerra oficialmente. Ellos estaban con la idea de hacer bombardeos estratégicos. Sus aviones eran mucho más eficaces, con más armas, con mejores sistemas de visión, con mejores sistemas de puntería, como el B-27, el B-24, pero los ingleses llegan a la conclusión de que entonces vamos a hacer un bombardeo de terror. Y esto también empieza por la campaña de la Luftwaffe en contra de Londres, con los bombardeos de Londres que finalmente fueron debido a un error, porque los pilotos se perdieron en la niebla y lanzaron sus bombas, pero se equivocan y las lanzan sobre la población civil. Entonces los ingleses dicen, bueno, pues entonces ahí les va. Y entonces Hitler, cuando bombardean Dresde y algunas ciudades alemanas, Hitler dice, pues entonces ahí va otra vez de nuevo. Y entonces llegan a un momento en que era prácticamente el bombardeo, era contra los civiles nocturnos y echaban bombas incendiarias. Yo nos había platicado, Nacho, de este fenómeno de los torbellinos, de las tormentas de fuego, donde alcanzaba tanta temperatura el fuego que se consumía el oxígeno, entonces la gente se moría asfixiada, no necesariamente quemada. Los norteamericanos siempre se opusieron a este tipo de bombardeo. Ellos siempre pugnaron porque el bombardeo fuera estratégico, que solamente atacaran el punto justo y que tenía que ser de día precisamente para que pudiera ser más preciso, y siempre estuvieron en contra del bombardeo de los ingleses. Cuando llega la octava fuerza aérea era el ejército aéreo de los norteamericanos, y comienzan con sus campañas de bombardeo de precisión. Ellos también comienzan a sufrir pérdidas bastante serias, porque los norteamericanos, la fortaleza voladora es un avión que tiene 10 ametralladoras alrededor, por eso le llamaban fortaleza voladora, pero llegaban al límite de su radio de acción los cazas que los protegían. Conforme los bombarderos se comienzan a internar más y más en territorio alemán, los cazas que iban defendiendo a los B-17, que eran en un principio de la guerra eran los P-47, los Thunderbolt, llegan a un pedazo de zona, a una zona aérea a donde ya no tienen protección de los cazas, y por lo tanto esta básicamente es zona libre de caza para los alemanes. Y entonces ellos comienzan a tener victoria tras victoria sobre los bombarderos norteamericanos. Cada avión norteamericano tenía 10 tripulantes y cada Lancaster británico tenía 7 tripulantes. Entonces, por lo tanto, si en una misión tú perdías 40, 50, 60 o 70 bombarderos, estabas hablando de que tenías pérdidas de 500 hombres. Y obviamente esto no es algo que ni siquiera los poderosos norteamericanos podían estar costeando, ¿no? No solo era el perder al aparato como tal, sino que también perdías a los hombres que los estaban piloteando, porque puesto que ellos estaban volando en territorio enemigo, seguramente o caían prisioneros o caían en la línea del deber. Sí, los norteamericanos estuvieron durante un buen rato obsesionados con la idea de que los bombarderos podían ir solos y regresar solos y que no iba a haber problemas, pero llegó un momento en que las pérdidas eran tan abrumadoras que quitaron al general que estaba y pusieron a Doolittle, el almirante Doolittle, que tenía ideas muy diferentes, y entonces él precisamente empieza con la idea de vamos a mandar a las fortalezas voladoras, pero también debe de haber una especie de
de apoyo, de escoltas. Y entonces él empieza a pugnar. Había un desarrollo de un avión que estaba muy en sus fases iniciales, que era lo que se convertiría en P-51 Mustang, se convirtió en uno de los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos meses para que pudieran afinarlo, y es más, el P-51 al principio era muy malo, tenía muy mala velocidad y era muy lento, pero cuando le meten el motor inglés, se convierte en un caza súper formidable, que no hubo forma de... era contrincante bastante fuerte contra los alemanes, pero tuvieron que pasar un tiempo de desarrollo. Pero entonces Doolittle lo que hizo fue precisamente decir que necesito un escolta de largo alcance para que pueda defender a las B-17, porque no podemos seguir con este tipo de pérdidas, con esta cantidad de hombres que mueren en las misiones. La guerra no solo se libró avión contra avión o caza contra bombardero, sino que también hubo otra fase de la guerra que también es muy interesante y que básicamente determinó quién iba a ganar o quién iba a perder, y esta fue la guerra tecnológica. Cuando la guerra comenzó, los bombarderos alemanes desarrollaron un sistema en el que a través de ondas de radio dirigían a sus bombarderos. A través de una frecuencia emitían un haz de luz junto con otro que básicamente triangulaba la señal, y cuando llegaba el bombardero a formar al vértice del triángulo, ese era el punto donde tenían que arrojar las bombas. Los británicos se dan cuenta de lo que está pasando y comienzan a emitir interferencia para que los bombarderos alemanes no arrojen las bombas a donde deben, sino en un lugar donde no tengan que hacer ningún efecto. Avanza la guerra, los ingleses habían ya desarrollado sus radares. El radar inglés era sumamente avanzado comparándolo con lo que en algún momento fue el radar alemán. Entonces, cuando los alemanes ya desarrollan su radar alemán, los británicos se dan cuenta de que es muy fácil interferirlo. Entonces arrojaban tiritas de aluminio de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, a los que les llamaban ventanas. Y entonces iba un avión adelante de toda la formación de bombarderos, y a través de sus ventanas arrojaba estas tiras de aluminio. Y entonces lo que hacían esas tiras de aluminio era que reflejaban como si fueran grandes formaciones de bombarderos. Y entonces los alemanes arrojaban allá toda su fuerza de sus casas, y resulta que no había absolutamente nadie. Bueno, pues vamos a concluir, vamos a dar por terminado este tema. Es un tema muy extenso, a lo mejor en algún momento trataremos de los cazas, trataremos de las tácticas, trataremos de los bombarderos. Yo en particular soy muy fan de lo que es el B-17, ese siempre ha sido el que más me ha gustado desde muy joven. Y pues bueno, sí, ya hace bastantitos años. Vamos a pasar un corte porque nos lo está pidiendo Ícaro, y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.